Muy amados hermanos, que Dios los bendiga, las bendiga mucho en el nombre de Jesús. Sea bendecido en el nombre de Jesús en este día. Amados hermanos, quiero hablarles en este día sobre el hombre fuerte. Amén, el tema de hoy. Les habla su hermano Saúl Aponte y quiero hablarles sobre el hombre fuerte. La palabra nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 21 y 22, dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. También la palabra nos enseña, el Señor en su palabra nos enseña en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, y dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, nosotros estamos en una guerra continua y constante contra el reino de Satanás. Y la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, no es ni siquiera contra nuestra propia carne. Amén. Muchos luchan contra su carne diciendo: ya no voy a hacer, ya no voy a pensar, ya no me voy a comportar así, voy a cambiar, etcétera. Y no pueden cambiar. Y deben entender que la lucha no es ni aún contra su propia carne, mucho menos contra sus familiares, amigos o personas que les han estado haciendo la guerra, que los han estado maltratando, que los han estado de una u otra forma tratando mal, aborreciendo, causando daños de muchas formas. Nuestra lucha no es contra esas personas, ni siquiera contra las personas que están en tu casa que puedas ver. Amén, que te causan daño, molestias y tantas cosas, tantos males inclusive a muchos. Nuestra lucha es contra una cantidad enorme de espíritus inmundos, de fuerzas demoníacas de maldad que están en las regiones celestes. Todas esas fuerzas del enemigo, ese gran campamento militar del enemigo, se encuentra en las regiones celestes, en las regiones espirituales. Amén. Y ellos están haciendo la guerra continuamente contra nosotros. Debemos entender que la palabra, cuando nos habla en Efesios capítulo 6, verso 12, sobre todos estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, está hablando de un ejército bien organizado, muy bien organizado, inclusive muchas veces mejor que inclusive la iglesia, porque en la iglesia andan peleando, contendiendo, discutiendo en el egoísmo y metidos en tantas cosas. Y andan mucho menos organizados en la iglesia muchas veces que en ese ejército de Satanás. Y la palabra nos enseña que ellos están muy bien organizados. Ellos tienen un orden jerárquico muy bien puesto. Ellos son, desde el grado más bajo, huestes espirituales. Y va subiendo los cargos, según notamos en Efesios capítulo 6, verso 12. Lo que sigue a todo ello son los gobernadores de las tinieblas. Son gobernadores de tinieblas lo que sigue todo aquello. Lo que continúa ese orden son las potestades. Y por último encontramos los principados. Principados, aquellos que van gobernando sobre regiones inmensas de la tierra, países enteros. Amén. Entonces hay un orden en el cual ellos se manejan, un orden de potestad, un orden de poder que ellos tienen, porque los ángeles que cayeron del cielo junto con Satanás no tienen el mismo poder. Amén. Satanás es el más alto de ellos, en realidad, el que tiene más fuerza entre ellos, el que tiene más poder. Pero luego le siguen todos estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas muy bien organizados. Ellos no están en un desorden y cada uno actuando como le da la gana. Cada uno de ellos está sujeto en realidad a aquel que tiene más poder delante de ellos. Amén. Conforme según cayeron ellos. Y entre todo ese ejército también encontramos por eso ángeles con capacidades diferentes, con poderes diferentes,
Entre ellos hay ángeles que tienen poder sobre el fuego, hay ángeles que tienen poderes de diversos modos, de diversas formas. Amén. Y estos ángeles que se mueven muy organizadamente son ellos, esos ángeles caídos, espíritus inmundos contra los cuales nosotros tenemos guerra, tenemos lucha. Tú tienes lucha, yo tengo lucha, cada uno de nosotros tiene lucha. Y esa lucha es continua. Es una lucha en la cual ellos están haciendo fuerza contigo para lograr vencerte. Por eso este verso que dice en la epístola de Pedro, nos dice en la segunda parte del verso que quiero tomar, dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ellos han estado luchando contra ti para vencerte en todas las áreas de tu vida, porque de esta manera tú te vuelves esclavo del que te venció. Hay un espíritu, un principado, una potestad, una fuerza demoníaca detrás de todo aquello que te sucede, que ha estado luchando desde hace mucho para vencerte, y muchos han sido vencidos sin notarlo y se han hecho esclavos del que lo venció, esclavos de la ruina, esclavos de la pobreza, esclavos de la miseria, esclavos de la destrucción, esclavos de la prostitución, esclavos de la pornografía, de la lujuria, de la mentira, de los pleitos, de las contiendas, de las enemistades. No han podido dejar, aunque han luchado en muchos aspectos y de muchas formas, no han podido dejar esas cosas. Aunque se hayan puesto muchos métodos según los hombres para vencer esas cosas, para lograr victoria, para lograr dejar esos malos hábitos, vicios y demás, no lo han conseguido. Sino muchos han estado, inclusive como andan en el mundo, con el duro trato al cuerpo sin lograr vencer a todo aquello. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en tu vida? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en todas aquellas vidas? Una fuerza demoníaca de maldad te ha vencido. Y eso es lo que nos explica esta segunda parte del verso de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Aquel que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Muchos están andando bajo esa esclavitud demoníaca. Hay un espíritu que los ha vencido, o varios que las han vencido: la ira, el enojo, la contienda, la pelea. Y a causa de eso, en realidad, no pueden dejar aquel comportamiento, aquella manera de pensar, aquel estilo de vida que han llevado, aquella destrucción que hay en sus hogares, esa ruina, miseria, pobreza, porque aquel que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. A muchos los ha vencido un espíritu de pobreza, y no lo han notado y han estado intentando y pidiendo a Dios que les saque del estado en que se encuentran, y no lo consiguen porque les ha vencido ese espíritu demoníaco. Amén. No es en realidad lo que está sucediendo en muchos, la circunstancia u otras personas, su trabajo y tantas otras cosas que podríamos poner de por medio. Es que me han robado, me han estafado, me han hecho esto, me han hecho aquello. No ese es el motivo principal. Te hacen lo que te hacen a causa del espíritu demoníaco que te ha vencido, y ese es el que rige ahora tu vida. Por eso a muchos los rige en realidad los vicios, y no pueden dejar vicios por el trago, cocaína, sexo y tantas cosas. No lo pueden abandonar. Han hecho de todo, han hecho muchas cosas para lograr cambiar su situación y no han podido, porque hagan lo que hagan, de una u otra forma siempre viene algún problema, siempre pasa algo que les vuelve a ese estado, siempre les vuelve al mismo estado y lugar donde se encontraban, de una u otra forma, pese a la lucha que hagan, pese a los cambios que hagan en su vida, pese a que busquen ayuda, pese a que hagan esto y aquello. No pueden cambiar ese estado, no han podido. ¿Por qué? Porque aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una fuerza demoníaca les ha vencido a muchos y han sido hechos esclavos de aquel que los venció, de esa fuerza demoníaca que los o las venció. Por ejemplo, en los hogares se lleva mucha lucha, muchos padres que son convertidos y los hijos no, esposos solamente que son convertidos y la esposa no es convertida, los hijos no son convertidos. En muchos se está llevando a cabo esa lucha en este exacto momento. Hay una lucha de poder, hay una lucha entre el bien y el mal en esos hogares.
el esposo o la esposa quiere llevar a la familia a Cristo, pero los hijos no quieren convertirse, el esposo no quiere convertirse y muchos han andado peleando, discutiendo, intentando por sus métodos y sus fuerzas convencer a su esposo o su esposa para que cambie, para que busque al Señor, porque ya está llegando el tiempo, se acerca el fin, etc. Y han estado muchos preocupados de esa manera, sin darse cuenta que en realidad su lucha es contra espíritus inmundos que han estado luchando contra ti por vencerte, para vencerte. Y muchos en esa lucha se dieron por vencidos ya. Y volvieron inclusive a sus caminos antiguos. Volvieron a los caminos en que se encontraban antes debido a la lucha. Porque no pudieron convencer a sus hijos, a su esposo o a su esposa y sus hijos, a sus familiares, y se entregaron a ese mismo tipo de vida que ellos llevan. ¿Qué ha sucedido? Fueron vencidos por aquel que estaba luchando contra ellos. Y tú no los vas a vencer a ellos con dichos. Tú no los vas a vencer a ellos con tu manera de pensar, con tu carácter. Por eso es que en muchos hogares en realidad los hijos no se convierten, la esposa o el esposo no se convierten, porque no han entendido que están llevando una lucha contra espíritus inmundos y en realidad se han encargado de querer evangelizar a sus esposos o esposas, se han encargado de querer evangelizar a sus hijos, a sus familiares, en su trabajo, etc. Y no ven un cambio, no han visto un cambio, sino en muchos casos inclusive empeora, porque no han vencido al espíritu inmundo, al hombre fuerte que se encuentra dominando en ese lugar, en esas personas. Tienes que vencer a ese espíritu, a ese hombre fuerte primero. Una vez que le venzas, vas a poder tomar el botín, las almas, vas a poder agarrar y hablarles y la palabra les va a entrar a sus vidas y va a haber cambio en sus vidas. Pero tienes que vencer primero al hombre fuerte que se encuentra en esas vidas. Amén. En muchos puede ser la contienda, la soberbia, el orgullo, la altivez, la lujuria, la lascivia, los vicios de diferentes tipos, vicio por el alcohol, vicio por el sexo y demás. Hay muchas formas y las personas se mantienen en muchas obras de la carne. Pero tienes que entender que en cada persona, en cada hogar, hay un hombre fuerte. Hay un espíritu inmundo fuerte que gobierna en esa casa, que gobierna en esa ciudad, que gobierna en ese país, que gobierna en ese lugar. Y si tú no le vences, por mucho que tú hables y hagas, no vas a lograr un cambio. Tienes que vencer a ese espíritu inmundo fuerte. Amén. Una vez que tú le venzas, él no va a tener otra más que entregar el botín. Él no va a tener otra más que irse. Va a tener que someterse a tu autoridad en Cristo. No es con tus armas, no es con tus palabras que tú vas a convencer y cambiar a las personas. No es con tu gritería, con tu enojo o con tus reglas súper estrictas y tus reglas llenas de carne y de maldad. No, así sea en tu hogar. Mucho menos vas a lograr convencer a tus hijos y demás con tus reglas duras y fuertes y según tu carne y tu voluntad. Tienes que someterte a la voluntad del Señor y tienes que entender que estás llevando esa lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y ellos están muy bien organizados. Como tú muchas veces no te organizas, ni te sometes, ni obedeces al Señor. Debes someterte ahora al Señor. Debes obedecer el llamado del Señor para luchar por tu casa, tu familia, tu zona, tu barrio, tu ciudad, tu país. Para vencer a esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y así de esta manera la palabra pueda expandirse, la palabra pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Nuestra lucha no es contra esas personas que están hablando mal. Nuestra lucha no es contra esas personas que te están haciendo mal. Nuestra lucha no es contra esas personas que te maltratan. Nuestra lucha es contra los espíritus inmundos que están detrás, operando en esas personas, detrás de esas personas. Muchos han estado peleando contra las personas con insultos, pleitos. Muchos pensando que así les van a hacer cambiando, poniéndoles reglas estrictas y duras, etcétera, etcétera, de tantas formas. Hay espíritus inmundos que se están moviendo detrás y es a esos que tenemos que vencer, que tienes que vencer, contra los cuales tenemos que luchar. Tú tienes que luchar. Si no lo entiendes, te vas a encontrar en la misma situación una y otra vez. Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y necesitas entender esto. Aquel que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció.
Si tú en tu hogar no vences a ese principado, a esa potestad o a esa fuerza demoníaca que se mueve detrás, movilizando inclusive a tus seres queridos, a tus seres amados, a tus hijos, esposo o esposa, o hermanos, etcétera, o padres, ellos te van a dominar a ti. Ellos, ese espíritu inmundo a través de las circunstancias y personas va a terminar gobernando sobre ti si tú no le vences, si es que no te ha vencido ya y no te has dejado llevar por los dichos y demás y todo lo que ha pasado en tu casa, si no te has dejado llevar ya por todo lo que ha sucedido en tu casa. Porque o estás en victoria tú, o estás dominando tú con la autoridad del Señor en ese lugar, en esa casa, sobre ese problema, sobre esas circunstancias, o te está gobernando ellos, o te están gobernando ellos, o ese. Es una de dos. Y aquí no va a cambiar el asunto porque simplemente repitas, no, yo estoy gobernando. La realidad de muchas vidas es otros, ellos les están gobernando. Por eso hay tanta ruina, destrucción, miseria, pobreza y tantos males. Porque no han vencido al hombre fuerte ni aún sobre sus propias vidas. Pero este es el tiempo de vencer, hermanos. El Señor nos está llamando a la guerra. Y la palabra nos habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestro Dios es un Dios triuno. Nuestro Dios está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es solo Jesús, ni es solo uno. Dios es uno, pero en Él hay tres personas. Y eso nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tocar ese tema sería demasiado largo. Dios lo permite en otro momento de tocar ese tema. Dios es uno, pero en Él hay tres personas. Hay una Trinidad en Él. Y esto es algo muy importante de entender, hermanos, para no desviarnos del rumbo correcto también. Amén. Ellos han estado luchando durante todo este tiempo, desde que el hombre está sobre la tierra y ha caído en pecado, para torcer al hombre, para torcer la escritura, para que el hombre no entienda, para que el hombre se extravíe de diversas formas. Por eso la palabra nos enseña que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y también nos enseña en 2 de Pedro que habrán hombres, maestros falsos, y aún hombres que se han torcido de la verdad, que introducirán herejías destructoras. Por eso encontramos que con el paso del tiempo, hombres que una vez estaban predicando la sana doctrina y la verdad, y se oponían contra el pecado y buscaban la santidad, ahora ya están hablando muchas barbaridades, como que no tiene nada de malo el pantalón y tantas cosas, y siguen hablando otras cosas tales como ya se han torcido a decir que es solo Jesús, y han empezado a enseñar doctrinas de error diciendo que Jesús es el Padre o cosas semejantes, cosas que ellos no hablaban antes. Se han desviado del rumbo de Dios, se han torcido en esa lucha que llevaban. Nosotros debemos estar atentos, hermanos, buscar una comunión y mantenernos en esa comunión con el Señor continuamente, no sea que nos deslicemos. Amén. Muchos han empezado por el Espíritu y ahora están andando en la carne, y muchos ni siquiera lo notan, porque muchos están en idolatría tras los hombres inclusive. Amados hermanos, si nosotros no vencemos a ese hombre fuerte que gobierna sobre la zona, el lugar, la casa, el territorio, el asunto en el lugar va a seguir igual, va a seguir de la misma forma, y tú vas a poder seguir con discusiones y pleitos, y no vas a ver un cambio real en esa zona, en ese lugar, o en tu familia, tu casa, tu hogar, tu trabajo. Tienes que vencer al hombre fuerte. La palabra nos habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas que tenemos son el ayuno, son la oración. La oración en lenguas, la oración con gemidos indecibles, orando en el Espíritu Santo con toda oración y súplica, nos dice la palabra en Efesios. Orando en el Espíritu Santo con toda oración y súplica quiere decir que hay más de una forma de orar, hay más de una forma de arma espiritual que tenemos. Amén. Esa oración que nosotros podemos hacer en nuestro entendimiento, con nuestra mente, hay otras formas también de orar, que otra es en el Espíritu, con nuestro Espíritu. Una cosa es orar con nuestro Espíritu y otra es orar en el Espíritu.
Amén. Con nuestro espíritu tú oras en lenguas. En el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo es orar en el amor de Dios. Y esa es la forma en la cual siempre debemos caminar, en el Espíritu Santo. Pero podemos orar con nuestro espíritu. Por eso la palabra en 1 Corintios 14 nos habla sobre las lenguas, que el que ora en lenguas, aquel que ora en lenguas por el Espíritu Santo habla misterios, nos dice, con 1 Corintios 14. Por el Espíritu Santo habla misterios, aunque nadie le entiende. Esta persona, por ejemplo, que está orando en lenguas, ha sido guiada por el Espíritu a orar en lenguas. Por eso dice por el Espíritu. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo te ha de llevar a orar o a hacer la lucha espiritual. Muchas veces Él te va a llevar a orar en lenguas, otras veces Él te va a llevar a interceder de otra forma con gemidos, otras veces en tu entendimiento, otras veces con ayuno. Hay diversas formas con alabanza. Lo importante es que tú te dejes guiar por Él, aprendas a ser guiado, guiada por Él, para que tengas una guerra eficaz. Porque muchos oran, hacen lucha, pero a su manera. Y por eso esa no es una forma de luchar eficazmente, a tu manera. Tiene que ser a la manera que el Espíritu de Dios te quiere guiar, te quiere mostrar. Él te ha de dar el arma específica para vencer esa lucha. El arma específica que tú necesitas tomar en ese momento para ganar esa lucha. Es una lucha diferente. Y la lucha que lleves después va a ser una lucha diferente. Así es que el arma que el Señor te ha de dar para que tú tomes ha de ser también diferente. Como puede ser que te haga volver a la misma arma que te ha dado antes. Puede ser que hoy te lleve a orar con lenguas. Puede ser que hoy te lleve a orar solo con tu entendimiento. Puede ser que hoy te lleve a gemir. Déjate guiar y llevar por Él. Y obedece. Ese es el arma que Él te está dando para que tú logres vencer la lucha que quieres vencer en este día, en este tiempo, en esta temporada, en este momento. Tal vez tú estás orando por tu familia. Él te ha de dar el arma para vencer. Tal vez sea ayuno. Y Él te diga, entra en 5 días de ayuno. Hazlo. Ese es el arma que Él te está dando y la forma en la cual tú vas a vencer. Por eso el arma puede cambiar. Amén. Y tú necesitas también entender esto. Así es que de manera que tienes que dejarte guiar por el Espíritu para que puedas tú hacer las cosas como Él te guíe. Si Él te guía a orar solo con tu entendimiento y con gemidos, hazlo de esa forma. Él te está mostrando y te está dando esa arma, te está haciendo tomar esa arma, porque con esa arma vas a vencer esta lucha que tienes. Así como en otro momento puede llevarte a orar en lenguas, te está llevando Él a tomar otra forma de arma, otra manera, esa otra arma. Para que con esa arma, Él sabe que con esa arma tú vas a vencer esa lucha específica que tienes. En esa área, en tu familia, tu hogar, tu economía, etc. Pero es esa forma, esa arma que Él te haga tomar, la cual te va a llevar a vencer esa lucha. Por eso muchos en realidad pierden mucho tiempo. Y hasta han llegado a desanimarse inclusive porque han estado orando y tomando armas de la forma que ellos quieren, solo porque han aprendido. Muchos porque la han aprendido. Otros no han podido tomar ciertas armas porque no les han enseñado y no han aprendido que hay diversas armas. Así que cuando el Señor te diga alaba, pues tú ponte a alabar, hermano, hermana. Ese es el arma que Él te está dando. Tú tienes que entender para que tú venzas esa lucha que tienes. Y a través de esa arma, en este caso la alabanza, vas a alcanzar la victoria. Ten fe, confía. Él te está guiando a tomar un arma con la cual tú vas a vencer esa lucha. Confía en Él. Y entrégate a esa lucha con toda confianza que Él ya te ha dado la victoria. Pero obedece. Obedece a lo que Él te está guiando, a la forma en la cual Él te está guiando. Amén. No lo hagas a tu modo. Muchos al día de hoy han tenido muchas luchas y derrotas han llevado. Derrota tras derrota. Porque han querido hacer las cosas a su manera. No han entendido los caminos de Dios. No han entendido ni han aprendido a escuchar al Señor diciéndoles, hazlo de esta forma y yo te daré la victoria.
sino que muchos, como han tenido cierto conocimiento, han querido hacer las cosas a su manera, no con sencillez y humildad, y obedecer en esa sencillez y humildad al Señor. Y se han puesto a luchar de una manera que el Señor ni les ha dirigido. Y pese a que han hecho así las cosas, muchos pero no han alcanzado victoria. Y sigue la guerra, y sigue la lucha, y sigue el problema, y sigue esto, y sigue pasando, y sigue lo uno, y sigue lo otro. Y sigue la ruina, y sigue la destrucción. Y las personas no cambian, y el hogar sigue destruido, y esto sigue pasando. Obedece al Señor. Él te ha de guiar a tomar esa arma correcta para vencer esa lucha. Amén. Esa misma lucha te puede tomar diverso tiempo en cada persona. Puede ser que el Señor te llame una semana a orar de madrugada todos los días. Y a orar en lenguas, orar en tu entendimiento, orar en gemidos. Él te está trayendo esa lucha, porque con esa lucha y ese tiempo es el que vas a demorar en vencer esa guerra. Así es que debemos buscar someternos a esa voluntad del Señor, porque esa es la forma en la cual nosotros vamos a vencer, no es a nuestra forma. No es porque yo me meta a orar toda esta noche, a mi manera, en mi castellano voy a poner, que yo voy a alcanzar la victoria. Porque yo me estoy quedando supuestamente toda la noche, 10 horas. No es así. He de alcanzar la victoria en mi obediencia al Señor. Así es que el Señor me puede decir, ora 1 hora en lenguas de esta manera y con gemidos. Y en esa hora tal vez el Señor me dé la victoria. Así como tal vez me diga, ora 3 horas y vas a tener la victoria. Amén. Tal vez no me diga vas a tener la victoria, pero me haga conocer que debo orar las 3 horas seguidas. Con lenguas, con gemidos. Y luego inmediatamente vas a sentir que has tenido la victoria, o el Señor te lo va a hacer conocer sobre aquello por lo cual tú estás orando. Amén. No siempre es el mismo tipo de lucha, no siempre es el mismo tipo de arma, por tanto, que tienes que manejar, que tienes que utilizar del Señor. Son armas del Señor, no son tus armas, son armas del Señor que el Señor te está dando para que tú luches, para entregarte la victoria. No es tuya la lucha es del Señor, y el Señor te está dando esas armas para que Él luche a través de esas armas por ti. Él ha de luchar por ti esa lucha, pero obedécele. Amén, y vence esa lucha. No es a través de tus muchos discursos y tus muchas reglas y tus constantes ataques a las personas y reglas y todo lo que metes de por medio. No ese es el medio, te estás equivocando, te has estado equivocando. Debes levantarte y darte cuenta cuál es el rumbo de verdad que el Señor está esperando que tomes, la obediencia y las armas espirituales, y que dejes de pelear contra las personas, que dejes de intentar con tanto esfuerzo y lucha convencer y convencer por ti mismo, por ti misma. La victoria te debe venir a través de su Espíritu Santo. Sométete al Señor, ora de la forma que Él quiere, ayuna de la forma que Él quiere, clama de la forma que Él te muestra, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Alaba, adora de la forma que Él te está mostrando, que Él te va dirigiendo y enseñando, porque de esa forma vas a tener la victoria plena en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de nuevas fuerzas para la lucha que llevamos en este tiempo. Debemos vencer. Amén. Debemos vencer, debemos buscar la obediencia plena, completa al Señor en nuestras vidas, para que el Señor también pueda utilizarnos de forma grande en el nombre de Jesús, y humildes y mansos siempre. Amén, porque tenemos un Dios manso y humilde de corazón. Dios les bendiga, Dios les dé mucho entendimiento. Sean bendecidos, bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Benditos sean, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.